Bueno, hoy tenemos el tema del padrón. Son dos personas que ya conocéis de sobra. A vuestra izquierda está Julia Sersneva, profesor de la UPV, EHU y directora de Custodio del Observatorio Vasco de Inmigración, que nos va a hacer un repaso somero de los últimos datos de padronales de población de origen extranjero en la CAE. Y luego tenemos a Jerry Faunán, también ex profesor también de la UPV, EHU y presidente de Begrune Fundación, que va a darnos cuenta de las principales conclusiones, información, etcétera, del estudio que usted ha estado liderando y que Xavier le ha estado ayudando con el tema del padrón. Os dejo con ellos, que no hace falta la presentación. Bueno, pues bien. Bueno, pues nada, no sé si va a venir alguien más. Vamos a empezar. Bueno, como decía Pepe, la idea de la formación de hoy, de la jornada de hoy, es presentar por un lado algunos datos que no son nuevos, porque ya os contaré qué ha pasado con los datos del INE, y luego por otro lado presentar los avances de un informe que estamos haciendo. Todavía no está del todo cerrado, por lo cual no está publicado, ¿vale? Pero bueno, es un estudio que sale del plan de interculturalidad, ¿vale? Es una de las acciones que tenía como objetivo estudiar los pros y los contras del padrón y cómo funciona como herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, el estudio se va a publicar en un formato corto, igual ya estáis acostumbrados a nuestro formato tocho de informe de 100 y pico páginas. En este caso hemos optado por continuar con una colección de cuadernos, que usted tenía cuadernos, no sabía en su momento. Entonces, bueno, sería el cuarto cuaderno. Os enseñaré el diseño, un spoiler, pero bueno, el contenido os va a montar Xavier, ¿vale? Porque este estudio se ha hecho en colaboración con Begrune. Entonces, bueno, pues Xavier os va a hacer algunos adelantos también con la idea de generar un debate y, como es un documento que todavía está abierto, pues valorar qué hacemos y cómo seguimos con este texto, ¿vale? Bueno, yo voy a empezar por los datos del padrón, ¿vale? Los datos que publicaba el INE. Bueno, pues ya sabéis que solemos sacar nuestra panorámica de mayo sobre los datos de población de origen extranjero, ¿vale? Porque suelen publicar los datos, esta es la del año pasado, los datos que es un avance, un adelanto, ¿vale? De los datos 2023, que estaba previsto pues recibirlos en abril, pero no han llegado, hemos escrito al INE qué ha pasado y nos han dicho que ya no se van a publicar. Ya nos van a publicar en este formato al que estamos acostumbradas. Entonces, claro, aquí os hago un resumen del correo que hemos recibido del INE para que sepáis también cómo va a funcionar a partir de ahora, que bueno, tenemos algunas dudas todavía con esto. Bueno, pues dicen que eso se debe a unos cambios en las operaciones demográficas y entonces ahora, en vez de publicar en abril-mayo unos datos provisionales, que siempre solían ser del 1 de enero del año curso, y luego pues ya se publicaban los datos definitivos, pues ya no van a hacer eso. En vez de eso van a publicar censos de población anuales que van a salir en diciembre, ¿vale? Con la fecha, por ejemplo, este diciembre pues saldrían los datos del 1 de enero de 2023, ¿vale? Pero ya no sería estadística del padrón continuo, sino que serían un censo de población anual. ¿Qué supone según ellos? Pues que va a tener más variables. Al ser un censo, pues vamos a tener los datos laborales, los datos educativos, el año de llegada, el estado civil y luego también datos georreferenciados, es decir, para poder trabajar mejor con mapas, por ejemplo. Claro, lo que no van a hacer es sacar datos provisionales, es decir, no van a publicar adelantos, pero sí van a sacar estadística continua de población, que es lo que han hecho ahora en mayo. El 23 de mayo publicaron un avance que os voy a enseñar algunos datos, pero los datos son algo distintos a los que teníamos de los datos del padrón antiguo, ¿vale? Entonces, claro, pues lo que van a hacer es pues, hacer ese avance trimestral, ¿vale? Y van a ser datos de los últimos, digamos, 45 días, ¿vale? Y va a tener edad, sexo, nacionalidad y lugar de nacimiento. Claro, nacionalidad solo si es española extranjera y el lugar de nacimiento sin desagregar, es decir, podemos ver cuánto tenemos en total, pero lo que no podemos es ver de dónde son esas
personas. Solo podemos saber el total de personas de origen extranjero a esa fecha, ¿vale? Entonces, bueno, eso la verdad es que dificulta el análisis, sobre todo porque han revisado los datos desde 2012, ¿vale? Entonces, claro, ahora luego más adelante os voy a enseñar cómo son los cambios interanuales y la verdad es que cambian bastante. Lo que estamos esperando es unas aclaraciones de cómo están haciendo ese censo de población anual, qué es lo que cambia respecto a la metodología de antes para ver de dónde viene ese desfase en los datos, ¿vale? Bueno, a ver, algunos datos ya los conocéis, aquí os voy a enseñar primero datos 2022, hemos hecho algún avance más porque la próxima panorámica va a ser sobre comarcas, ¿vale? Con datos definitivos 2022, creo que estuvisteis el año pasado con Arcais, ¿no? Viendo datos provisionales, ¿vale? Ya tenemos los datos definitivos y en este caso pues hemos hecho una explotación por comarcas. Bueno, es el mapa general, que ya lo conocéis, a 1 de enero de 2022 teníamos un 11,5% en Euskadi, ¿vale? Que es, bueno, estaba bastante por debajo de la media estatal, que es un 15,9%, y bueno, pues veis que no entra dentro de las comunidades con mayor tasa de personas de origen extranjero. Si lo vemos por provincia, cambia bastante, ¿vale? Sobre todo abajo, si os fijáis. Tenemos ahí un 11%, pero si lo miramos por provincia, pues tenemos ahí manchas más oscuras que quieren decir pues, que tienen más del 20% de población de origen extranjero, ¿vale? Vale, entonces, claro, este es el dato de la CAE, ¿no? Si vemos cómo se distribuye la población de origen extranjero, es decir, sobre su totalidad, sobre el total de personas de origen extranjero, en qué territorio histórico residen más, pues como es lógico, la mayor parte está en Vizcaya, porque el territorio vizcaíno es más grande, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, el 49,3% reside en Vizcaya, luego en Guipúzcoa 32,9% y en Álava el 17,8% del total de personas de origen extranjero, no sobre el total de la población. Vale, y sobre el total de la población que hay en Vizcaya, Guipúzcoa y en Álava, el porcentaje pues sería donde más supondría sobre el peso total de la población que reside sería en Álava, ¿vale? Aquí tenemos un 13,5%, en Vizcaya, que es donde en datos absolutos más población inmigrante hay un 10,9% y en Guipúzcoa 11,6%, ¿vale? Es el dato de 2022 definitivo. Vale, y a ver, esto es nuevo, ¿vale? Es lo que vamos a sacarlo más, con más comentarios, más explotado en la panorámica de agosto. Hemos sacado datos por comarca. La última panorámica que hicimos por comarcas fue en 2007 y además no era origen extranjero, sino nacionalidad. Entonces, bueno, no es comparable porque es otro dato. Bueno, pues aquí lo que veis es, por un lado se ve el mapa, ¿vale? Que hemos hecho con rangos, ¿vale? La media de Euskadi es 11,5, ¿vale? Y luego tenemos datos que están por debajo de la media y los datos que están por encima de la media de Euskadi, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, a la izquierda veis el dato exacto, ¿vale? Y aquí veis el panorama general. Entonces, bueno, ¿dónde más población de origen extranjero tenemos en cuanto a su peso? No en datos absolutos. Pues bueno, la primera sería Llanada Alavesa. ¿Vale? Ahí tendremos un 14,6% sobre el total de la población que vive en ese territorio. Luego sería Bajo Bidasoa, que tenéis por aquí. Tienen perfiles totalmente diferentes en cuanto a su composición, pero la tasa es esa. Luego seguiría Rioja Alavesa, ¿vale? Aquí tenéis otro dato, ¿vale? 12,3%. Luego Bajo Deba, 12,2, ¿vale? Otra manchita por aquí y, bueno, pues donde menos, si vamos a otro extremo, pues sería Montaña Alavesa, 7,4, Cantábrica Alavesa, 7,6, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería un poco el panorama de las comarcas en Euskadi en 2022, ¿vale? Eso, pues tenemos dos zonas que destacan, que están bastante por encima, pero bueno, luego lo que si veis, esto sería como la línea de corte, prácticamente todo está por debajo de la media. Entonces no vemos concentraciones grandes en cuanto a las comarcas. Vale, aquí lo que hemos sacado es el principal origen en cada comarca, ¿vale? Lo habéis diferenciado por colores, aquí tenéis la leyenda, en morado sería Marruecos, ¿vale?
Luego en verde sería Colombia, en azul Rumanía, amarillo Senegal y naranja Honduras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, bueno, como se puede apreciar, en la mayoría de las comarcas la principal procedencia es Marruecos. Va bastante cerca a Colombia y otras que van detrás, ¿vale? Pero sería claro, porque estáis acostumbrados igual a ver el dato por continentes de nacionalidad y suele ser en Latinoamérica el primer origen, pero claro, como es un continente tan grande, si cogemos por país de nacimiento, realmente gana Marruecos. Vale, luego Colombia estaría en Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Plentzia Munguía. Y luego también en Bajo Bidasoa, que os acordáis que era también una de las comarcas con mayor peso de personas de origen extranjero. Entonces, claro, esas dos manchitas oscuras que vemos, ahí realmente predomina Colombia, en esas partes, ¿vale? Luego, Rumanía estaría en Goierri, estaría en Durango y en Guernica Bermeo. Es la primera nacionalidad, no, país de origen, ¿vale?, de esos territorios. Luego, tenemos Marquina Ondarroa, donde la primera procedencia es Senegal. Y luego Donostialdea, en este caso Honduras. Honduras, que casi por 7 personas supera a Nicaragua, ¿vale? Entonces 7 personas menos y sería Nicaragua, pero bueno, en este caso, como lo hemos ordenado, es Honduras, ¿vale? Pero aquí Marruecos no está en las primeras posiciones. Vale, entonces ese sería como el dato más importante de cada comarca. Bueno, ahora vamos a ver los mapas por cada origen ya agrupado por áreas de procedencia como Latinoamérica, África. En este caso no hemos desagregado entre Marruecos y otros países africanos, pero bueno, luego la panorámica ya lo tendréis más detallado. Bueno, este es el dato general, el que ya conocéis, ¿vale? El total en la CAE, el 52% suponen las personas de origen latinoamericano, ¿vale? Luego seguiría Magreb con 14,5% del total, 14,2% sería el total de la Unión Europea, y pues luego 7,2% sería el resto de África. Y luego pues los demás ya tendrían menos peso. Luego, por territorio histórico, eso cambia bastante, es decir, en Vizcaya predomina más la población de origen latinoamericano, mientras que los perfiles procedentes de África están más presentes en el territorio alavés, ¿vale? Aquí tenéis el dato del Magreb y el resto de África, que suma casi, bueno, más de un 30% sobre el total, si lo sumamos, ¿vale? Y bueno, en el caso de Guipúzcoa, aquí vemos una tasa mucho más alta de la población europea, si lo sumamos supera el 20%, ¿vale? Algo menos que en Vizcaya de personas latinoamericanas y pues las demás serían de otras procedencias. Bueno, en cuanto a los mapas, claro, aquí hemos presentado los datos de otra manera, ¿vale? Si lo que hemos visto antes, este dato es cuánto supone sobre el total de la población en cada comarca, este dato lo que nos quiere decir es sobre el total de personas de origen extranjero de esta procedencia, dónde se ubican, ¿vale? No hemos hecho el cálculo sobre el total de la población de cada comarca porque sería un dato muy pequeño. Por ejemplo, si estaremos hablando de Asia, pues estaremos hablando de 0,00 y más, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que hemos hecho ha sido, hemos cogido la totalidad, en este caso estamos hablando de personas de origen latinoamericano, y hemos visto sobre este total, sí, dónde se ubica, sobre ese total de cada comarca. Entonces, bueno, aquí, digamos, la línea de corte sería su media en la CAE, que como os he dicho antes es 52% del total de la población de origen extranjero. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que están más sobre-representadas sobre el total de personas de origen extranjero en Gran Bilbao, ¿vale?, que sería la primera, aquí tenéis el dato exacto, en Plentzia Munguía, ¿vale?, 58%, que está también por arriba de la media, y luego Donostialdea, que sería esta mancha también. Vale, y luego lo demás ya estaría por debajo de la media de la CAE. Entonces, bueno, pues serían todas esas zonas que veis aquí en Morán, más clarito, y luego, por ejemplo, en Rioja Alavesa es donde menos habría población de origen latinoamericano.
Fijaros que si la media de Euskadi es 52%, en Rioja Alavesa es un 19,4%, baja bastante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque predominan otros orígenes. Vale, eso en cuanto a la distribución de la población de origen latinoamericana. Vale, lo mismo hemos hecho con las primeras nacionalidades, ¿no? Primeras procedencias más importantes. Bueno, pues aquí tenéis el dato de porcentaje y aquí al lado cuál es la procedencia más importante de cada sitio. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el Gran Bilbao, que era la más, donde más proporción habría, sería Colombia. Bueno, aquí están ordenados, como veis, las más principales son Colombia y Nicaragua, ¿vale? Nicaragua está sobre todo en la zona de Guipúzcoa y también en Encartaciones. Luego también en Marquina sería también una de las más importantes dentro de lo que es Latinoamérica, ¿vale? No del total de personas de origen extranjero. En Duranguesado sería Bolivia, la primera procedencia latinoamericana, ¿vale? Luego en todas estas, en Orbea, Llanada Alavesa, Rioja Alavesa, Añana, Alto Deva, Bajo Bidasoa y estas demás que aparecen abajo sería Colombia. Luego en Montaña Alavesa sería Ecuador, la más importante, y en Donostialdea sería Honduras, ¿vale? Vale, luego, si pasamos a ver los datos de personas de origen africano, como os he dicho antes, aquí están todas las personas procedentes del continente africano, si no estamos diferenciando entre el Magreb y las demás procedencias. Aquí hemos hecho la misma operación, ¿vale? La media de la CAE, si agrupamos las dos procedencias, sería del 21,7%, ¿vale? De África. Entonces esa sería nuestra línea de corte y los datos que estarían por encima sería la Rioja Alavesa, ¿vale? Si la media de Euskadi es 21,7, en Rioja Alavesa es 49,2, ¿vale? Es casi la mitad de las personas de origen extranjero. Luego en Bajo Deva sería un 35,5, o sea, más de un tercio es población africana. Luego en Marquina Ondarroa, 35%, Cantábrica Alavesa 33,3%, Arratia y Nervión 32%, ¿vale? Llanada Alavesa 30%, Duranguesado 30%, y donde menos habría en el otro extremo sería en Plentzia Munguía, ¿vale? Esas manchas más claritas, 12,7%, frente a la media de Euskadi, 21,7%, Donostialdea 13%, ¿vale? Y luego Guernica 15,4% y Gran Bilbao 18,3%, que ya se acerca más a la media, pero está aún así por debajo también. Vale, y aquí lo mismo. ¿De dónde provienen esas personas de origen africano? Bueno, pues aquí está ordenado y lo que puedes ver es que prácticamente en todas las comarcas la primera procedencia de África es Marruecos, salvo en Marquina Ondarroa, que sería Senegal. ¿Vale? En este caso cambia, pero en las demás no. Vale, en cuanto a personas de origen europeo, vale, la media de Euskadi hemos dicho que es 18,8 si agrupamos todas las procedencias de tanto de la Unión Europea como del resto de Europa, 18,8, entonces claro, tendríamos datos que están por encima, que sería Guernica Bermeo, ¿vale? Si la media es 18,8, aquí sería 36,7. Es casi el doble, ¿no? Entonces en Guernica tendríamos una mayor sobrerepresentación de personas de origen europeo. En Goierri tendríamos otra manchita, ¿vale? Y bueno, pues aquí veis el dato. Y donde menos serían Bajo Deva, 11,4, Alto Deva y luego, bueno, es Cantábrica Alavesa, en Gran Bilbao. Aquí tendríamos menos población de origen europeo. En cuanto a las procedencias, ¿vale? Aquí sí que vemos más diversidad, ¿vale? A pesar de que Rumanía sea la procedencia más frecuente, digamos, ¿vale? También está Portugal. ¿Dónde está Portugal? Pues es la principal, aunque luego si vemos los datos absolutos, en algunos casos estamos hablando de 17 personas o 15 personas, no habría que decirlo, pero para que veáis, ¿no? Estimaciones de Gorbea, Rioja Alavesa, Añana, Alto Deva, Bajo Deva, ¿vale? Sería Portugal la primera, en Donostialdea, Bajo Bidasoa sería Francia, y en Plentzia Munguía, que era un dato absoluto, el dato absoluto era muy bajito, Reino Unido. Vale, y el último sería el origen asiático, es decir, aquí ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si agrupamos todas las procedencias asiáticas, que en los datos podemos diferenciar entre China y el resto de Asia,
Si los agrupamos sería un 6,5%, que sería la media de la CAE, ¿vale? Y los datos que estarían por encima de esta media serían pues, Alto Deva y Urola Kosta, ¿vale? Luego estaría Goierri también, y bueno, pues Montaña la Besa, Gran Bilbao, ¿vale? Con datos un poco más. Pero bueno, aquí veis que si es la media es 6,5, en Alto Deva es un 11,3, sube casi, es casi el doble que la media. Vale, y en cuanto a las procedencias, que aquí también tenemos bastante diversidad. Claro, la gente suele pensar en China cuando hablamos de Asia, pero eso no es del todo cierto si vemos la primera procedencia asiática. Claro, más o menos la mitad, la más importante sería China, ¿vale? Es Cantábrica Alavesa, Estribaciones del Gorbea, Añana, Donostialdea, Bajo Bidasoa, Guernica Bermeo, Gran Bilbao, provincia Munguía, sería China, ¿vale? La primera procedencia. Luego, en las demás sería Pakistán y en Arratia y Nervión, curiosamente, es India. A ver, el dato absoluto no es muy alto, estamos hablando de unos 40 personas, si no recuerdo mal, pero bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque la gente suele pensar en China y estamos viendo que el perfil de personas de origen asiático es diferente, va cambiando mucho. Vale. Y ahora vamos a hablar un poco de la evolución de esos datos que os he dicho que hemos recibido del INE y que necesitamos más aclaraciones, pero bueno, ya os hago algún avance. Esa es la curva que hemos visto hasta ahora, ¿no? Cómo ha ido creciendo, pues ya las típicas fases, ¿no? de crecimiento, y pues el último dato que teníamos con los datos del padrón continuo era el 11,5%. Digamos que en la fase post-crisis sanitaria había un estancamiento de las llegadas. Vale, según los nuevos datos que nos han llegado, que ya veis que el dato ya no coincide, ya no es un 11,5 sino 11,3, ¿vale? Y no es el único que no coincide, nos dicen que a 1 de enero de 2023, creo, o sí, pero no sé si era enero o abril, porque como es un avance que hacen ya de otra manera, el último dato que ellos disponen sería ya 12,4, es decir, que según esos datos ha crecido bastante. Sí, es casi un 1%, ¿vale? Entonces, claro, si hasta ahora los datos definitivos que teníamos eran esas fases y, claro, en los años anteriores estamos hablando de unas llegadas de unas 6.000, 5.000 personas al año, según los nuevos datos que nos han llegado. ¿Cuál? Aquí, claro. Aquí es importante en el año 2020. En el año 2020 es muy importante, solo hay 6.060. Pero durante 2 meses enteros, porque a 15 de marzo se cierran las fronteras con la COVID. Probablemente, si hubiera sido un año normal, hubiera ido muy por encima de los 29.000 del año anterior. Sí, eso iba a comentar, que luego, claro, el dato que nos da ahora el INE sería 24.000 en un año, ¿vale? Y es un dato que sorprende si lo comparamos con los datos anteriores de 6.000, 5.000, que ya veis que ya no es 6.000 sino 12.000, que lo han cambiado, ¿vale? Entonces, claro, aquí realmente, a ver, la tendencia será cierta, es decir, ha subido y ha subido bastante, y la hipótesis que barajamos es que estamos volviendo a los volúmenes pre-crisis sanitaria, es decir, ya veis que ya justo el año anterior llegaron casi 20.000 personas, y lo que ha dicho Xavier, que es que en los primeros 2 meses de 2020, porque aquí aparece 2021, pero son datos recogidos a lo largo de los primeros meses, ya llegaron los 6.000. Es decir, es esperable que, claro, si no nos llega a producir la pandemia, habrían llegado otros 20.000 o un poquito más. Entonces, claro, ahora ¿qué ocurre? Que estamos volviendo a las tendencias de antes, ¿vale? Ahora que ya no hay limitaciones, estamos volviendo más o menos a las llegadas pre-crisis económica, ¿vale? Que ya veis que antes de la crisis económica ya teníamos llegadas también bastante importantes, en torno a 20.000 personas al año. Entonces parece que estamos volviendo otra vez a estas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, han revisado todos los datos y los han cambiado bastante, porque esa es la curva que teníamos antes y esa es la de ahora, que realmente, claro, solo tenemos dato a partir de 2013. Bueno, pues han dicho que en 2014, que es la primera vez que vimos saldos negativos,
¿sí? Después de la crisis económica justo. Claro, nosotros teníamos registrado que se habían perdido 1.500 personas en un año y ahora según los nuevos datos ya serían 5.300. Es decir, han hecho otra estimación que tenemos que saber exactamente qué es lo que ha sido, porque hablan de estimaciones, ya no es el registro que como era antes, ¿vale? Y pues la curva se ha suavizado bastante, porque aquí, claro, tenemos 12.000 cuando realmente antes era 6.000. Han duplicado el saldo interanual. Entonces, claro, sería ver qué datos se ajusta más a la realidad, el nuevo que van a sacar, que sí es verdad que nos va a ayudar para seguir las tendencias y ver cómo va evolucionando, sobre todo si nos dan origen, estaría bien para ver más o menos qué es lo que ha pasado, ¿no? De dónde tenemos algunas intuiciones, pero estaría bien saber exactamente de dónde están llegando esas personas y a qué se debe, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso. Y bueno, pues aquí lo dejo porque realmente no tenemos más información, no os puedo decir de dónde vienen ni nada, solo han sacado el dato del total por sexo y por edad, que tampoco ha habido cambios, por lo cual no he traído ese dato porque no es relevante, ¿vale? Y bueno, en cuanto sepamos algo ya os iremos informando, esperamos poder tener esos datos del censo que dicen que van a publicar en diciembre. Ahora la cuestión es que nos van a romper un poco las series históricas y todas las estadísticas habría que recalcularlas porque obviamente no podemos seguir con la curva con otra metodología, ya veis que no cuadra nada. Entonces, bueno, la otra opción también es seguir trabajando con los datos del Eustat, que solemos trabajar con los datos del INE porque nos proporcionan la base de datos entera del padrón de Euskadi, entonces claro, cosa que el Eustat no lo hacía. Y luego, pues por las dificultades también a la hora de conseguir datos, tenía más flexibilidad a los datos del INE. Como ya llevamos trabajando años con los datos del INE, pues seguimos trabajando. Pero claro, si cambian de metodología, ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, más o menos la conclusión que podemos sacar es que estamos volviendo a la curva de antes. Es decir, si quitamos estos datos de la crisis sanitaria, realmente sigue creciendo. No es un dato que sorprenda mucho. Luego también teniendo en cuenta que hasta aquí ya están recogidas las llegadas de personas de origen ucraniano, que obviamente no explican ese aumento tan grande, pero también es una cosa que hay que tener en cuenta porque no es una situación habitual, ¿vale? Y nada, pues le dejo la palabra a Xavier. Si tenéis alguna duda, no sé si preferís aclarar ahora o dejarlo para el final. Una pregunta sobre qué criterios habéis elegido para distribuir las comarcas en Álava, porque no se corresponde exactamente con las cuadrillas. Hemos cogido los datos oficiales del INE, porque son los que nos proporciona la base. Entonces, claro, es verdad que no son cuadrillas, que es lo que comentábamos ayer, porque tenemos el diagnóstico hecho por cuadrillas y realmente, claro, estos datos no son los de cuadrillas. O sea, esa es la lógica con la que funciona el INE, de las categorías que nos proporciona. Entonces, claro, sacamos directamente la base que nos da el INE y como funcionan con estos criterios, pues, pero se podría sacar por cuadrillas, que sería agrupar municipios, no es más que eso. O restarle a la llanada Vitoria. Sí, sí. O sea, las cuadrillas es eso, a la llanada le quitas Vitoria y ya tienes las cuadrillas hechas. ¿Sí? Con unas variaciones de que puede haber algún municipio que esté entre otras dos cuadrillas en algún otro lugar, pero normalmente solo es una variación mínima. Se hace una operación. Bueno, pues yo voy a abordar otro tema. ¿Esto más posterior? Vale. No, ya está, ya puesto ahí. Bueno, pues yo voy a abordar otro tema que es el de las percepciones, las opiniones, el estudio sociológico que desde Ikuspegi y en la última fase hemos entrado también a colaborar con Irune, pues se tienen sobre el padrón. Empiezo con esta cita que me parece muy importante, probablemente del sociólogo que más sabe de migraciones en España, que es Antonio Izquierdo Escribano. Y Antonio Izquierdo Escribano, en uno de sus últimos libros, dice: no todo han sido malas noticias en este modelo de discriminación legal, laboral y cultural.
porque la sociedad familiarista ha impulsado una rápida reagrupación familiar y con ella un aporte reproductivo a la población. Y la preferencia cultural ha favorecido a la rápida naturalización de los latinoamericanos, neutralizando la lentitud de los procedimientos administrativos y la baja tasa de concesiones. Y dice, por último, la autonomía local ha propiciado el empadronamiento, verdadera viga maestra en el acceso a la sanidad y a la educación pública y, por tanto, al sistema de protección social. A mí me parece que esta cita es muy importante porque nos sitúa básicamente qué es el padrón, ¿no? Y la importancia que tiene el padrón en este tipo de integración. Porque luego ella dice un poquito más adelante, la conclusión es que este modelo ha tenido éxitos relativos, pero sobre bases frágiles. Antonio Izquierdo siempre ha pensado que ha habido demasiada poca gestión del derecho migratorio en el Estado español, pero que curiosamente, pues por circunstancias que, digamos, pues que están algunas por explicar, él le da mucha importancia a la memoria migratoria que se puede tener en el Estado español para ver luego que ha habido una buena aceptación del derecho migratorio, ¿no? Y que ha sido una realidad relativamente conflictiva y que no ha generado fuertes debates en el Estado y, como sabéis, pues hasta hace 3 años o 4 que aparece Vox, pues, y que tampoco aparece por cuestiones migratorias ni por cuestiones xenófobas, pues hasta esto a España se le llamaba la excepción europea y se planteaba de cómo era posible que a un país que hubieran llegado 10 millones de personas, ¿no?, en volumen total, pues al final no hubiera habido una reacción contraria, ¿no? Pues, bueno, esto es un dato importante y probablemente es porque ha habido algunos instrumentos muy interesantes y uno es el del padrón, ¿no? Y como, digamos, como hará falta una columna, ¿no? Pero al final, como diciendo, esta es la viga maestra que puede darnos los procesos de integración. Entonces, en esta viga maestra lo que tenemos que ver es que al final, pues ya desde la regulación de las bases del régimen local se establecía que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente. Conjunto de personas inscritas en el padrón municipal constituye la población del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón. Esto es muy interesante porque en el fondo el gran objetivo del padrón, el gran objetivo, digamos, de la intervención social y el gran objetivo institucional debería ser que el padrón, la gestión del padrón y de su gestión es que la realidad residencial coincida con la situación padronal de las personas con carácter universal. Es decir, que si tiene que estar toda persona empadronada, a su vez esté empadronado en aquel domicilio en el que reside, porque ahí van a surgir los grandes problemas, porque el gran problema es el de la vivienda relacionado con el padrón y el de la vivienda en una de sus dimensiones, no en todas. Pero vamos a seguir para adelante. No es así. Estamos viendo aquí un cuadro. Y este cuadro os lo planteo por la siguiente cuestión. Este cuadro o esta tabla es los datos de la EPIE de 2010, 2014 y 2018. Y digamos que si nosotros vamos a la encuesta de la EPIE, pues solo nos queda la categoría de otra situación legal para ver a cuántas personas les podría estar afectando la situación de no tener acceso al padrón. En 2010 no se recogían casos. En 2014 estaríamos hablando de 514 personas y en 2018 estaríamos hablando de 1.461 personas. Y por debajo, por decirlo de alguna forma, del 1%. Evidentemente aquí hay dos visiones, ¿no? Hay dos visiones. Y un dato de estos
que puede ser, digamos, más certero o menos certero, pues estaría bien tener más o menos un dato de cuántas personas pueden estar afectadas. Vamos a ver qué dice la EPOE de 2022. Y nosotros, por nuestra parte, por Reguilón, anunciamos que en una de las investigaciones que ahora mismo estamos desarrollando sobre opinión de la población extranjera sobre el euskera y el sentimiento de bienestar de la población extranjera en Euskadi, viendo que estaba este estudio por medio, hemos hecho una serie de preguntas sobre el empadronamiento, sobre si le costó mucho, sobre si tuvo muchas dificultades, etcétera, etcétera, porque de alguna forma habrá que acercarse a esta realidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos del padrón, ¿no? Pues cuando hablamos del padrón probablemente hablamos de una cantidad exigua de personas que no tienen acceso al padrón, pero que nos gustaría meterlos en el padrón. Digamos que puede haber dos perspectivas. Desde la gente que considera, desde su posición o activista, o desde donde ve ideológicamente, que piensa que todas las personas tienen unos problemas de padrón inmensos. Y desde gente que considera que en el fondo es una cantidad muy exigua. Claro, aquí el tema es cómo casar ambos intereses diciendo, bueno, estamos hablando de un grupo de población que ha quedado fuera del padrón y vamos a buscar los mecanismos, si esas personas no cumplen los requisitos, para que puedan incorporarse de alguna manera a el padrón. Claro, esto es una pretensión que puede chocar en un momento determinado con la legalidad, y entonces aquí hay que jugar con las dos patas. Una pretensión proactiva para que el padrón recoja a todas las personas con una legalidad que de momento no te la puedes saltar, y que una legalidad que al final te va a imponer unos límites. Entonces es importante que estos dos elementos estén muy claros en todo momento, porque yo diría y sostengo y defiendo pues que el padrón me parece que es un instrumento muy eficiente. Espero que para lo que sea el empadronamiento y como proceso administrativo para las personas, aunque no te sigan dando los datos o te los den de otra forma, ya veremos cómo se los dan a los que en el futuro, el padrón es muy efectivo, el padrón es muy dúctil, es, digamos, muy incluyente simplemente viendo pues, el tipo de domicilios en los cuales las personas se pueden empadronar llegado el caso, ¿no? Llegado el caso. Y esa ductilidad hay que tenerla en cuenta, porque si no, aquí corremos siempre el riesgo de echar el niño con el agua sucia. Es decir, que cuando algo funciona mal, es que todo esto funciona mal. No funciona mal. Habrá X situaciones que habrá que tasar para saber, primero, de qué estamos hablando, de qué cantidad estamos hablando y cómo lo resolvemos. O sea, lo que es importante es llegar a un acuerdo de los elementos, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, pues, como Beguilón estamos dando una formación pues, a la Policía Municipal de Bilbao. La Policía Municipal de Bilbao, pues, desde su lectura de la realidad, primero considera que todas las personas con las que ellos se relacionan no tienen padrón. Y segundo elemento que considera que todos acceden a la RGI. Y claro, entonces dices, ¿hay contradicción ahí? Sí, hay una contradicción lógica, pero no hay una contradicción social, porque la contradicción social se disuelve en la perspectiva que ellos tienen y de la lectura que hacen del fenómeno migratorio. Entonces, como la lógica social y la lógica de creencias es infinitamente más importante en la vida de las personas que la lógica científica o que la lógica racional, cuadra todo. Pero también tiene una parte del tercer sector, en la medida en que se encuentra con este fenómeno y lo tiene que gestionar en el día a día, pues piensa que muchísima gente está desempadronada. Entonces es importante a mí me parece fundamental que estemos en este tema buscando un punto virtuoso para poder atajarlo mejor. Porque al final hay X cuestiones relevantes en la cuestión del padrón.
La primera es, se utilizan criterios diferentes por municipios, se crea una desigualdad, únicamente arbitrariedad, hay una diferente perspectiva o interpretación de la normativa. La arbitrariedad esta es relativa, es absoluta. Hombre, pues yo creo de antemano que es relativa. Esto lo anuncio como un spoiler, pero luego hablaré un poquito de esto. Otro elemento fundamental es pues, de las confusiones o de lo que creemos que el padrón puede resolver y cuestiones que no puede resolver. El padrón no va a poder resolver jamás la mercantilización que se puede ver, que puede ser, en este momento está dándose, va a crecer y probablemente va a ser una situación gravísima en el asunto de la vivienda. O sea, el padrón es una pequeña escaramuza en el tema de la vivienda, y el problemón que se avecina con la vivienda es una cuestión sociopolítica que ya estamos viendo en los debates, que si topamos los alquileres, que si la ley de alquileres, que está, es decir, eso es otro tema, pero es un tema que trasciende y que al padrón le vas a poder decir, no, tú intenta que allí donde resida la gente esté empadronada. Porque los problemas los vas a encontrar básicamente en vivienda en el tema de unas personas que estando residiendo en un lugar no tienen acceso al padrón por diferentes motivos. ¿Esto cómo se resuelve? Y eso es lo que se resuelve en el padrón, no se resuelve mucho más. Puedes hacer unos brindis al sol diciendo, no, pues que el problema de la vivienda, la mercantilización, que no corresponde. Ya lo siento, pero esto no toca, como decía el presidente Puyol hace 30 años, ¿no? Esto no toca, no lo puede tocar, no lo puede resolver. Entonces, ese es un elemento muy importante. Otro elemento muy importante es, sí, es necesario unificar los criterios por los cuales los diferentes municipios gestionan el empadronamiento. Hombre, pues, ¿es posible unificar? ¿Es preciso unificar? Pues parece que sí. Lo lógico sería que sí. Y lo lógico sería que, digamos, ventajas comparativas que pueda haber entre municipios, pues no existan. Y eso sería lo mejor. Esto ya estaría en una cuestión de acción política, en el sentido de que se pueden hacer una serie de propuestas desde este foro, desde el foro de la migración y asilo, desde la dirección, desde un debate que se pueda abrir sobre cómo se pueden solucionar algunas de estas cuestiones y luego cómo se implementa políticamente esta medida. Pero digamos que este es un tema muy importante, evidentemente que es muy importante, ¿no? Y en última instancia, lo que apuntaba en cierto modo, no es el padrón, según algunos de los expertos que hablan de estas cuestiones, no es una cuestión de exclusión residencial, es más una cuestión de exclusión del padrón. Porque si tú, como he dicho antes, para empadronarte puedes empadronarte en infravivienda, pues vale, te puedes empadronar en infravivienda, entonces probablemente esa persona sí está viviendo una situación de exclusión residencial. Pero también puedes estar residiendo en un lugar, digamos, decente, que desde el punto de vista de la exclusión residencial no cabe en la infravivienda. Entonces, hay que también distinguir este tipo de cosas porque si no podemos confundirnos, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí, pues bueno, os voy a contar algunas fases de la investigación. Bueno, pues la síntesis que voy a presentar en plan así tranquilo, haciendo saltos, y evidentemente tampoco soy un gran conocedor de la legislación y tampoco me podría defender, pero ya veo aquí algunas personas que me podrán echar una mano en llegado el caso. Pues la síntesis que hoy presentamos básicamente es el trabajo conjunto de un primer desbroce y de un gran trabajo que hace Pello Salazar, que ha hecho todo el trabajo del campo y ha hecho la primera gran redacción de este informe, ¿no? En 2 entrevistas creo que participé con él y luego ya, pues, no pudiendo, pues desarrolló el trabajo y él ha acabado este trabajo. Luego, a continuación, también se introdujo una serie de expertos jurídicos y antropológicos, un sociólogo, para intentar ya hacer como una síntesis del trabajo que aquí estaba, ¿no?
Y entonces, bueno, pues aquí se ha hecho una síntesis que es la que hoy presentaremos. Entonces, en una primera fase se revisó, eso es para decir quiénes hemos estado aquí y quiénes hemos estado pues, trabajando o colaborando. En una primera fase se revisó la legislación vigente y las publicaciones que había sobre esto. A continuación se entrevistó a 29 personas, 5 personas afectadas por problemas de padrón, 8 personas pertenecientes a entidades en el ámbito municipal, 4 personas técnicas municipales de diferentes ayuntamientos y departamentos, 5 personas responsables de algún departamento municipal y un secretario de ayuntamiento. Y por último, pues a personas expertas en materia jurídica del padrón, 2 personas que ejercen la asistencia jurídica y luego hay un experto académico en estas cuestiones. Y al final, con eso, pues se hizo la redacción de diferentes textos. Entonces, con esto vamos a ir así, con una cierta rapidez para no volveros ni comerme mucho tiempo. Las funciones del padrón son 2 y siempre van a estar de alguna forma en un conflicto latente, pero un conflicto latente, digamos, relativo, porque siempre, como tendencialmente va a ganar la parte social. ¿Qué objetivo tiene el padrón? Pues un objetivo básicamente estadístico. ¿Cuántos residen en este municipio? ¿Qué tipo o qué personas son? ¿Qué orígenes tienen? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? Y 15 datos más. O sea, y cuando digo 15 son muchos, son 15. Pero de alguna forma nos dan un retrato vivo, diario, cotidiano, y desde ese punto de vista el padrón es una maravilla. O sea, de la misma forma que España está reconocida como una gran procesadora de procesos electorales, ¿no? Pues con el padrón pasa un poquito lo mismo. O sea, es una maravilla que podamos disponer estos datos con carácter anual y, aunque sean muy pocas variables, te den una imagen más o menos pues, muy precisa de la situación que hay. Y claro, y de cara a la inmigración, pues también hay 2 elementos muy importantes, la estadística de variaciones residenciales y el padrón continuo en sí, ¿no? Con esto ya básicamente tenemos todos los datos que necesitamos. Yo me acuerdo que los primeros años de Cuspegui solíamos estar volviéndonos locos sobre cuántos ecuatorianos podía haber, dónde estaban, en qué pueblo, demás. Bueno, pues esto con el tiempo pierde importancia y es más importante a ver estas tendencias de que probablemente 25.000 personas van a llegar en los próximos años. O más, en función además de necesidades no cubiertas aquí, con lo cual es mejor saber que van a seguir llegando esas 25.000, entonces cuando nos vamos a tener que plantear problemas derivados, por ejemplo, hacia el padrón. Si van a llegar en esos volúmenes, tenemos que pensar que algunos de estos problemas se pueden agravar y entonces es desde donde tenemos que reflexionar sobre lo que va a suceder, ¿no? Pero desde luego es la fuente de datos más fiable y detallada que hay. Lo que os decía antes, cada uno puede ver desde su realidad, puede ver una cifra diferente, puede subrayar aquello que más le interesa, pero lo que no podemos hacer es de la excepción un paradigma, como suele decir Andrea. Hay algo que no debemos hacer. Además, no debemos hacer si estamos en la gestión. O sea, no nos debemos engañar ni hacernos trampas al solitario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema importante? Pues que esa tensión que vive el padrón, que por un lado es un elemento simplemente para cuantificar población, y por otro lado se ha convertido en lo que algunos llaman un metaderecho. Es un derecho que es una puerta para otro conjunto de derechos. Y aquí es donde adquiere una importancia muy grande. Y adquiere una importancia muy grande porque hay gente, y es un debate abierto, es un debate arriesgado, porque hay gente que dice, no, es que los demás derechos no deberían depender del padrón. Y dices, cuidado. Porque claro, aquí estamos suponiendo, en muchas ocasiones simplemente planteo un debate para poder hablar, para poder opinar luego, ¿no? Aquí estamos planteándonos que si yo no desligo del padrón los derechos, los
derechos van a seguir persistiendo. Y el padrón va a ir en paralelo. El padrón seguirá solamente la contabilidad de la población y los derechos se sostendrán solos. Yo esto realistamente no me lo creo. Pero si yo en esto digo sabía de ayer, porque al final de alguna forma siempre va a tener que computarse la residencia efectiva. De alguna forma. Entonces, si no va a haber un padrón, va a haber, digamos, un padrón paralelo de residencia efectiva. O sea, entonces, por eso digo que es un debate al cual pues, hay que hincarle los dientes, hay tiempo y hay que ir pensando y que luego puedas realmente cambiar alguna de estas cuestiones, en el futuro legalmente, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, una de las cuestiones, y un paréntesis pequeño, una de las cuestiones que me da miedo de, digamos, esta desaparición de datos de padrón, esta conversación en el censo, es que se quiera apagar, se quiera eclipsar la realidad de la inmigración. Que esto suele ocurrir muchas veces, es decir, te cambian de base de datos, te dan los datos de esto, pero al final de lo que se está intentando es eclipsar el fenómeno inmigratorio porque Vox viene fuerte. Entonces, son cosas que, bueno, pues simplemente las dejo ahí y que no están. ¿Cuál es la grandeza del padrón? Pues que es una doble exigencia y que es una base de la garantía, por decirlo de alguna forma. Es que existe la obligación jurídica de empadronarse en el municipio en el que efectivamente se reside. A su vez, el ayuntamiento tiene la obligación jurídica de inscribir en el padrón a todas las personas que realmente, efectivamente, residen en el municipio y lo soliciten, estén o no en situación irregular. Esto es una excepcionalidad también española a la que hay que darle un alto valor político, un alto valor social. De hecho, pues, se prevé incluso el empadronamiento pues, en lugares pues, considerando como domicilios válidos, chabolas, caravanas, cuevas, incluso en ausencia total de techo. Es decir, este tipo de posibilidad nos habla también de que el padrón tiene una visión muy proactiva y de la legislación que está detrás del padrón, aunque solo pretenda en un momento determinado saber el número de personas que existen en ese municipio, en el fondo también está dejando caer que, hombre, es muy importante que ese tipo de situaciones den lugar al empadronamiento y que se priorice el empadronamiento sobre cualquier otra cuestión o otro conjunto de cuestiones, ¿no? Esto me parece de una importancia terrible. Por tanto, se trata de una obligación personal del ciudadano cuyo cumplimiento ha de ser facilitada por la administración que está obligada jurídicamente a la inscripción. Es decir, esto al final es un círculo virtuoso y como tal círculo virtuoso pues debe ser considerado, ¿no? Y bueno, en ausencia de respuesta de la administración, pues también está el silencio administrativo que generaría el acto de inscripción en el padrón. Y por último, pues están los casos que pueden haber como límites de abuso de derecho, ¿no? De gente que puede empadronar a su hijo para que vaya al colegio nacional en casa de los abuelos, por ejemplo. Bueno, pues algunos abusos de estos se van a dar o impedir el empadronamiento de un tercero al que le alquilas la casa, ¿no? Entonces, abusos del derecho también se van a dar. Entonces, bueno, pues pasando de esto, decimos, y es muy interesante, este aparentemente modesto acto administrativo de inscripción o de denegación de inscripción, pero la mayoría de las veces es de inscripción, pues que si en algo están de acuerdo las 29 personas entrevistadas, es que las personas que llegan a Euskadi vienen con una información absolutamente solvente sobre lo que significa el padrón, sobre la necesidad de inscribirse en el padrón y que de ese padrón cuelgan un conjunto de derechos. Es decir, las redes sociales hacen una labor previa y las redes sociales son realmente, en la mayoría de los casos,
salvo un conjunto de casos en los que el acompañamiento viene del tercer sector, son las redes sociales las que hacen este acompañamiento. Son los propios familiares los que te inscriben, los que te dicen dónde, los que te van a coger en una primera fase y luego, si puedes, darás el salto. Ese salto que hasta ahora ha sido, digamos, en algunos casos muy poco problemático, se puede problematizar en esta nueva fase de los problemas de la vivienda, y a esto también pues lo tendremos que hincar un poquitín el diente. Ahora, este acto tan sencillito, pues al final te da derecho a la educación, a la sanidad pública, a los servicios sociales, al sistema de inclusión y a otros derechos conectados, ¿no? Entonces, esto es muy importante, aunque luego nos encontremos con casos de arbitrariedad en algunos municipios. O que en algún lugar, pues digamos, podemos tener una administración que sea poco proclive. Por ejemplo, en una de las visiones que hay sobre el padrón, por parte del tercer sector, hay una visión, o por parte de un montón de entidades del tercer sector, hay una visión hipernegativa, ¿no?, de las trabajadoras sociales y del sistema de atención social de los municipios. Hasta el punto de decir que básicamente parece que lo que no quieren es flexibilizar posiciones, les gusta poco la informalidad y que lo hacen adrede. Bueno, pues este tipo de perspectivas también están ahí, ¿no? Pero salvo eso, pues diríamos que el padrón va para adelante, y esto me lo voy a ir saltando, simplemente para llegar en Euskadi. Pues en Euskadi los derechos y recursos ligados al padrón pues son interesantes para los servicios sociales municipales, las ayudas de emergencia, las ayudas no periódicas, la ayuda especial para la inclusión de la Diputación, está el sistema educativo, la matriculación, sistema de inclusión y garantía de ingresos, que la RGI más la PTV, más las innovaciones, y aquí anuncio que en la versión definitiva de este documento habrá un anexo con la prospección que 4 personas que están ligadas al sistema de garantía de ingresos e inclusión, que se acaba de aprobar en diciembre del año pasado y se puso a finales de marzo en marcha este año, va a haber 4 opiniones de 4 personas que más o menos hacen una prospección de lo que puede suceder en uno de los casos muy importantes, que es el número de unidades de convivencia por domicilio. Entonces, las 4 personas son bastante conocedoras de los intríngulis de la RGI, y yo creo que van a ser 4 textos muy interesantes, 4 textos que de momento hay que dejarlos ahí, porque no está todavía el decreto de cómo se va al final pues implantar la RGI. Entonces, a falta de la aprobación del decreto, pues luego ya veremos, porque luego habrá paso por la rebaja por muchos sitios, ¿no?, que también suele suceder. También están otros recursos municipales, como son los deportivos, los subsidios de actividades culturales, becas municipales de ayuda de educación, documentación, renovación del pasaporte en caso de tal, la extranjería. Es decir, que al final da un conjunto de derechos que es un modelo muy atípico en todo, yo diría, el mundo, ¿no? O sea, que no es un moco de pavo. Bueno, desde esa perspectiva nos vamos a saltar todo. Vamos a saltar esto. Y luego está pues el conjunto de las instrucciones. Yo he puesto el título de instrucciones e intersticios, los agujeritos por los cuales se pueden colar pequeñas innovaciones, se pueden dar, ¿no? Al final, la práctica cotidiana de la inscripción o de negación del padrón viene regida por las instrucciones estatales, y aquí es de singular importancia, lo dicen todos, y bueno, también al final se tiene nada de esto, la de la que se hizo en el 2020. Entonces, de estas instrucciones se deriva lo siguiente, y es muy interesante. Han de ser cumplidas por los ayuntamientos. Ahora bien, habrá ocasiones en las que las instrucciones dejen ámbitos de valoración y, por tanto, de discrecionalidad a la autoridad local. Claro, esto es un lugar por el cual puede entrar una cierta innovación, o digamos, no sé si saltarse
legalmente, o no por lo menos ilegalmente, o sí por lo menos alegalmente, sobre esto hay opiniones, alegalmente, pues diversas dificultades que hay. Se deja, digamos, la puerta ahí como entrecerrada. En el caso de que las instituciones presenten alguna laguna, habrá de ser la autoridad local quien complete de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico, queda claro, y de conformidad con los principios de interpretación ya mencionados anteriormente. Las instituciones deberán interpretarse siempre de conformidad con el marco normativo jerárquicamente superior. Es decir, te recuerdan el límite, pero yo creo que en las dos primeras posibilidades también te dejan, no sé si entreabierta o no, para que haya una pequeña corriente. Y en caso de que alguna instrucción sea interpretada por un ayuntamiento como contrario al ordenamiento jurídico, podrán no aplicarla y buscar la solución adecuada. Bueno, pues no sé hasta dónde, esto los que estáis en la gestión sabéis más que yo, y evidentemente no sé si aquí hay muchas posibilidades. Y luego no es competencia municipal regular los requisitos del padrón, eso queda claro, añadiendo nuevos o diferentes con respecto a la legislación que existe. Llegados aquí, pues, un caso de buena práctica puede considerarse según estas restricciones, pues, personas con domicilio cierto, es de Madrid, del año 20, y yo creo que de esto no se han enterado Ayuso ni el alcalde. Es la impresión que yo tengo, que se la han colado por algún lugar y bueno, ahí está. Y entonces dice, personas con domicilio cierto, pero con dificultad para empadronarse. Si bien la norma es clara en cuanto a que las personas deben empadronarse en su lugar de residencia, en ocasiones nos encontramos con personas o unidades familiares que teniendo domicilio cierto no pueden llevar a cabo el empadronamiento, como es el caso, por ejemplo, de que el titular del domicilio niegue la autorización para empadronarse en él. Esta circunstancia puede exponer a la persona o a la familia en una situación de riesgo social. En este caso, los servicios sociales municipales, tras la correspondiente evaluación técnica, deben gestionar el empadronamiento en el Centro de Servicios Sociales de Referencia del domicilio de residencia. Claro, los caminos del Señor, que son inescrutables, sabrán si aquí hay margen para hacer, digamos, una ampliación, porque cada vez que hacemos, vamos a hacer un catálogo de buenas prácticas, en el caso del padrón, un catálogo de buenas prácticas es ensanchar un poquito los límites, ensanchar un poco los límites legales para poder meter nuevos contenidos, ¿no? Entonces, requisitos y dificultades, pues ya sabes que los requisitos son la identificación y la vivienda, y el problema más importante es el de la vivienda. No me voy a centrar en todos los datos porque ya lo sabéis, ¿no? Pero serían pues que puede haber en principio, digamos, una discriminación en el caso del acceso a la vivienda que es previo al padrón, que no se quiere en un momento determinado, o mucha gente no quiere alquilar vivienda a población extranjera, por los motivos que sean, y entonces pues todos los testing que se han hecho de llamar primero por teléfono y luego acudir personalmente y tal, demuestran que existe esa barrera previa al alquiler, pero una vez que estamos en el alquiler, pues cuando los arrendatarios pues no declaran a Hacienda sus ingresos, entonces no te dan padrón. Cuando se limita por el número de personas perceptoras, evidentemente, pues si alguien tiene unos ingresos y por RGI, pues probablemente tampoco querrá darte un padrón, y a su vez hay hasta 2 unidades de convivencia. La situación de las mujeres que están en el empleo del hogar y en régimen de interna, pues habrá situaciones en las cuales todo eso será legal y tendrá derecho a padrón, pero habrá también otro montón de casos en los que el padrón pues no se concede, o el pago adicional por alquilar con derecho a padrón, o pagar un padrón por un domicilio en el que no resides. Entonces, claro, aquí estamos con una casuística que es en el fondo la casuística más importante. Y claro, este tipo de situaciones, pues digamos, de resolverse, pues habrá que resolverse de alguna forma. Hay muchos municipios, en cada municipio, digamos, se regulará esto, pues no de 1000 maneras diferentes, evidentemente, ni de 250 maneras diferentes según municipios,
¿no? Pero sí se regulará porque lo que está claro es que ejercen un efecto tractor muy importante lo que hagan los grandes municipios, sobre todo las capitales de provincia. Es decir, todo el mundo de alguna forma mira a esas grandes capitales, porque de hecho también es allí donde se concentra, digamos, la mayor problemática de este tipo. Luego están las circunstancias pues, ligadas con la documentación, ¿no? Aun siendo importantes, pues parece que son menos importantes que las de la vivienda, ¿no? Pues el objetivo es al final exigir documentación identificativa al solicitar la extinción del padrón, que la persona sea exactamente la persona que dice ser y además pueda certificarlo. Bien. Aquí, en principio, hay un conjunto, ¿no?, de medidas para que la persona pueda presentar sus certificaciones, pero luego hay también, y yo creo que es una perspectiva bastante garantista, otro conjunto de documentos que, llegado el caso, pueden servir. Bueno, pues aquí se puede utilizar también una lógica o restrictiva o expansiva. La expansiva puede ser ver qué se hace en determinados municipios que tienen la visión más abierta e intentar trasladar eso a lo que podría ser pues, una unificación de criterios, que yo creo que ese tiene que ser uno de los objetivos. Y luego, pues, el tema que tiene que ver con la renovación padronal cada 2 años, que no es cuestión del padrón, sino la ley de extranjería. La ley de extranjería también en el empadronamiento tiene un efecto colateral muy importante, porque puede ser que gente que haya abandonado no se haya dado baja, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una pequeña minuta. Y aquí también se ve cómo casi todos los municipios tienen sistemas de preaviso o prealerta, diciéndole, oye, que tienes que renovar, no te despistes, que van a pasar los 2 años, es decir, ahí también hay una lógica garantista. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos hecho unas recomendaciones, digamos, muy genéricas, pero unas recomendaciones en las que caben muchísimas posibilidades luego que se estén realizando por ahí. Insistir en la obligatoriedad de las instrucciones del INE. EUDEL podría liderar un proceso de puesta en común e identificación de buenas prácticas, aquí sí como de su promoción, y este proceso se desarrollaría con las secretarias generales de los ayuntamientos. Y aquí es donde pienso que después de este informe pues cabe la posibilidad de que haya una serie ya de recomendaciones más expresas que se pueden hacer en petit comité o se pueden hacer tras un debate serio sobre hasta dónde queremos pedir la expansión de los límites, hasta dónde queremos que los límites sean porosos. En la práctica institucional, pues una cuestión que nos planteó y que estuve recientemente hablando con algunas de las personas que estáis aquí de la Dirección de Inmigración, pues la información consignada en los informes de arraigo nos podría dar muchas pistas, ¿no? Bueno, pues hay quizás completar los datos que en este momento se recopilan, porque nos podría dar unas pistas en el sentido de cuándo una persona llegó, cuándo se empadronó, cuándo solicita el informe de arraigo y jugar con esos tiempos para ver qué colectivos tienen problemas, qué colectivos no tienen ningún problema, qué nacionalidades quedan más afectadas, menos afectadas. Es decir, esto nos podría dar una explotación estadística realmente interesante. Muy probablemente no resolvería la situación de ese empadronamiento en el que se atascan determinados orígenes, ¿no? No resolvería ese problema, pero sí nos permitiría, por ejemplo, tener un mapa de situaciones, ¿no? Un cuadro de situaciones. Entonces, eso podría ser realmente interesante. Una mayor coordinación entre departamentos municipales. Evidentemente, en los departamentos municipales, en algunos municipios, no en la mayoría, en algunos municipios, sí hay siempre esa colisión entre el área del padrón y el área estadística y el área social. No suelen ser insalvables
porque al final yo también creo que hay otro mensaje que hay que dar. La gente que no está empadronada no siempre es la misma. Esto es como la tasa de regularidad. Los que están en situación irregular no siempre son los mismos, sino que algunos van y se introducen en la línea de normalización que le llamábamos nosotros en Ikuspegi, ¿no? Es decir, la gente va incorporándose, consigue el padrón, luego de un tiempo algunas nacionalidades van a tener todo ese proceso muy dificultado, pero no son siempre las mismas. Entonces eso es importante. Formación y entrenamiento a los gestores públicos para que no haya sesgos cognitivos, pero esto va a ser también muy difícil. Otra cuestión es que esto se pueda regular luego políticamente. Si una persona decide que quien no tiene padrón no puede ser matriculado en una escuela, pues esa persona en su puesto de administración está asumiendo, digamos, un papel mayor que el que le corresponde. Luego, en ese tipo de sesgos cognitivos, tú tienes que funcionar siempre con unos criterios y con unos principios jurídicos que no hacen el caso. Tus comportamientos, tus creencias, tus planes, pues bien, están muy bien, pero eso, la función, la burocracia y el tipo ideal de burocracia lo elimina, o sea, o no lo permite. Campañas de padrón con derecho y obligación dirigidas a personal municipal y a toda la ciudadanía, es decir, subrayar que es una obligación de las instituciones sobre la institución municipal del empadronamiento y finalmente pues protocolizar aquellos accesos a servicios básicos que para personas que no tengan el padrón o no estén empadronadas. Entonces, digamos que aquí, ahora, en estas líneas cabe muchísima casuística, ¿no? Sería cuestión de ir a la mayor y ver si se quiere hacer algo especial, común en toda la comunidad, digamos, en toda la CAE, en compañía con el DEL, en colaboración con el DEL, si se quiere hacer, digamos, proponer algún modelo para desatascar estos desempadronamientos y ir por ahí, pero ya esto ya es una cuestión que traspasa los límites de este informe. O sea, el último informe que entregué Ikuspegi hará todas estas sugerencias, pero no va a poder resolver, el informe, porque tampoco Ikuspegi se puede saltar la ley. Hombre, si se la salta, pues ahí no vamos a poder ayudarle, lo visitaremos en el truco, pero nada más. Bueno, pues con esto era básicamente la presentación.